Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que va a ser nuestra primera clase en este formato de videos breves de la asignatura Suelos y Sustratos. En estos encuentros que vamos a tener, lo que vamos a hacer es complementar el material de lectura que ustedes ya tienen y profundizar sobre algunos temas o encarar por ahí de otra manera temas que por ahí son un poco difíciles de comprender solamente a través de la lectura. En este primer video lo que vamos a ver es cómo se forma un suelo. ¿Cuál es el punto de partida de la formación de un suelo? La roca, ¿de acuerdo? La roca, o como la llamamos a veces roca madre, porque es la roca a partir de la cual se va a formar el suelo, la roca no es un suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver en otro video que sigue cuáles son las funciones que tiene un suelo, y una roca no puede cumplir las funciones que tiene un suelo porque, por ejemplo, no puede almacenar agua, las raíces de las plantas no pueden ingresar en una roca y de esta manera sustentar la vida de las plantas. Entonces, el punto de partida es la roca, que todavía no es un suelo, pero que a través de ciertos procesos va a convertirse en un suelo. ¿Cuáles son estos procesos? Por ejemplo, si la roca tiene agua, la roca tiene una grieta y en esa grieta entra agua y luego ese agua se congela, el agua al congelarse se expande y al expandirse puede generar una ruptura de esa roca en un fragmento más pequeño. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, cuando una roca en zonas desérticas, por ejemplo, la radiación solar incide sobre ella y eso genera un calentamiento de una parte de la roca, ¿sí? Aquella parte de la roca sobre la que incide el sol, mientras que en la otra no se genera ese calentamiento. Entonces la parte caliente se expande, la otra se mantiene a la temperatura a la que está y eso genera rupturas o grietas en la roca. Entonces la temperatura es otro agente que puede producir cambio de tamaño de la roca. Después, otro efecto puede ser, por ejemplo, que el viento arrastre partículas y estas partículas impacten sobre la roca erosionándola. Y, por último, podemos tener también a las plantas, que a través de sus raíces, esas raíces pueden entrar en las grietas y al empezar a crecer se expanden y rompen la roca. Entonces, este proceso por el cual la roca de un tamaño grande se rompe en tamaños más chiquititos lo conocemos como meteorización y particularmente como meteorización física, ¿sí? Es el cambio de tamaño de la roca en fragmentos más chiquitos. Y ese es el punto de partida de la formación de un suelo. Entonces la roca se rompe en fragmentos más chiquititos y acá se forma lo que se conoce como regolito, que es un sustrato que todavía no es suelo, ¿sí? Y parte a partir de la roca, pero tiene un tamaño de partícula más chiquito. Entonces, a partir de ese regolito, que ya al tener un tamaño de partícula más chico y al haber liberado ciertos nutrientes en este proceso de ruptura de la roca, ya comienzan a poder empezar a crecer sobre la misma plantas y a desarrollarse organismos, ¿sí? Hongos, bacterias. Y esas plantas, hongos y bacterias, al morir, lo que van a hacer es empezar a aportar carbono al suelo, es decir, aportar materia orgánica a ese suelo. ¿Cómo vamos a distinguir entonces esa acumulación de materia orgánica? Porque empieza a formarse una parte más oscura, una parte más negra en el suelo por la acumulación de materia orgánica. Y ese es el punto de partida en el cual ya podemos empezar a llamar eso suelo, ¿sí? Vamos a ver más adelante en unidades siguientes que un suelo sin materia orgánica no es suelo. ¿Bien? Entonces comienza a formarse lo que se conoce como horizonte A, que es un horizonte que se caracteriza por la acumulación de materia orgánica. Después, la arcilla, que también va formándose en el estrato superficial del suelo por este proceso de meteorización, va bajando, ¿sí? A través del movimiento de la lluvia y se va acumulando en un estrato más abajo, formando lo que se conoce como horizonte B. Esto lo vamos a ver un poquito más en un video que vamos a hacer a campo mostrando los horizontes de suelo. Y por último, el horizonte de abajo es el que queda más inalterado y el que más se parece al regolito o a este material que le dio origen al suelo. ¿Bien? Entonces, horizonte A, acumulación de materia orgánica, horizonte B, acumulación de arcilla, y horizonte C es el que mantiene las características más parecidas a la roca que le dio origen al suelo. Entonces, tenemos la roca, ¿sí? Tenemos la acción del clima, y todo este proceso, lógicamente, toma tiempo, ¿sí? Toma cientos de miles de años la formación de un suelo.
Entonces, por eso es tan importante, como vamos a ver más adelante, la conservación del suelo, porque es un recurso que no se genera rápidamente, sino que toma muchísimo tiempo en recuperarse o en formarse. Entonces, tenemos roca, tenemos clima, tenemos organismos y tenemos tiempo. Todos estos son agentes que están actuando sobre la formación del suelo y los conocemos como factores formadores del suelo. Roca madre, clima, organismo, tiempo, y les pongo un último que es relieve, que el efecto del relieve lo van a poder ver o lo van a poder leer mejor en el material escrito. Entonces, ¿cómo actúan estos factores formadores? Actúan a través de procesos formadores. Por ejemplo, dijimos que las plantas aportan materia orgánica al suelo y permiten la formación de este horizonte A. ¿Cómo lo hacen? A través de un proceso de adición. ¿Sí? Entonces, las plantas o los organismos aportan, adicionan materia orgánica al suelo. Entonces, el proceso formador se llama adición. Después tenemos remociones, son pérdidas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, vamos a ver más adelante en otras unidades, cuando se pierde nitrógeno desde el suelo y va a la napa, ¿sí? Eso se llaman remociones. O cuando, por ejemplo, el viento arrastra partículas del suelo y las lleva a otra parte, eso que es erosión eólica, eso también es un proceso de remoción. Después tenemos traslocaciones. Adiciones que entra algo al suelo, remociones que sale algo del suelo, traslocaciones que algo pasa, se mueve, pasa de una parte a otra del suelo. Por ejemplo, cuando yo les dije hoy que la arcilla que se formaba en superficie migraba hacia abajo y formaba un horizonte B, eso es una traslocación. La arcilla estaba en el suelo, en la parte superficial, y se mueve un estrato más bajo, pero no se pierde, sigue estando dentro del suelo. Y por último tenemos las transformaciones, que son cambios químicos que se pueden producir de compuestos que están dentro del suelo. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del fósforo, cuando veamos las últimas unidades de los nutrientes, que son transformaciones que los nutrientes pueden sufrir dentro del suelo. Entonces, adiciones, remociones, traslocaciones y transformaciones son los procesos formadores a través de los cuales actúan los factores formadores, que son los que vimos antes, que eran relieve, clima, tiempo, ¿de acuerdo? Y esos procesos formadores y factores formadores van a definir que cuando se forma un suelo no sean todos los suelos iguales. Entonces, partíamos de un punto de material madre, a través del tiempo, se formaba un suelo joven, después vamos a tener un suelo maduro, por ejemplo, los suelos de la región pampeana, particularmente el sudeste bonaerense, bien son suelos maduros, son suelos que están en su máximo estado de fertilidad. Y un suelo, si sigue evolucionando en el tiempo, de nuevo estoy hablando de escalas geológicas de mucho tiempo, pasa a ser un suelo senil, ¿sí? Que es un suelo que ya ha pasado mucho más tiempo, empiezan a marcarse otro tipo de horizontes, y son suelos menos fértiles, como por ejemplo los suelos de emisiones o los suelos de zonas tropicales, bien los suelos rojos. Y estos factores y procesos formadores definen, como les decía, que no todos los suelos sean iguales, ¿sí? Y se van a formar diferentes tipos de suelo que podemos agruparlos en 12 categorías. Por ejemplo, yendo de nuevo, yo les decía, el sudeste bonaerense se caracteriza por tener molisoles. Los suelos de emisiones son de tipo oxisoles, acá abajo, o ultisoles. Suelos de Entre Ríos con arcillas expandentes, vertisoles. Suelos que se mantienen congelados la mayor parte del año son gelisoles, ¿de acuerdo? Con esto yo no pretendo que se acuerden ninguno de los nombres ni de las características de estos suelos. Simplemente quiero que vean la diversidad de suelos que se generan a partir de diferentes combinaciones entre estos factores y procesos formadores. ¿Bien? Estos 12 tipos de suelos, o de agrupaciones de suelos, fíjense cómo se distribuyen todo a lo largo del mundo, y particularmente dentro de Argentina podemos caracterizar, encontrar todo este tipo de suelos. Argentina es súper diversa en cuanto al tipo de suelo que posee, que es algo que la verdad que creo que debe ser el único país del mundo que tiene tanta diversidad de suelos. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos con esto al punto final del video y les dejo esta imagen donde se ve cómo diferentes combinaciones de factores y procesos formadores pueden generar suelos totalmente diferentes y con diferentes características. Entonces, no vamos a hablar de suelo a lo largo de la materia,
porque el suelo no es uno solo. Sí, vamos a hablar de suelos, porque hay muchos tipos diferentes de suelos. Bueno, les agradezco la atención, con esto terminamos este video y recuerden que cualquier duda que tengan, tanto del material escrito como de los videos, las pueden plasmar en el foro, en el cual las vamos a responder a la brevedad. Bueno, muchas gracias.